Hermanos, sean bienvenidos todos. Muy buenos días para todos. Es un privilegio realmente estar reunidos esta mañana una vez más. Nos reunimos en el nombre del Señor para adorarlo, para honrarlo y en obediencia a su palabra también, ¿no? Lo hacemos por obediencia porque el Señor nos exhorta y nos anima a reunirnos el día domingo como el día del Señor para adorarlo y para honrarlo y también para escuchar su palabra. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar de manera muy especial a cada uno de mis hermanos que se toman el tiempo de ver nuestros videos en las redes sociales. Para saludar a nuestros hermanos y pastores de las diferentes congregaciones Berea también, de Argentina, de Chile, de México, de Lima, de España y de Italia. Y darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan por media, a nuestros hermanos que están aquí físicamente, que de verdad es un gozo y me gozo en el Señor y es cosa que le agradezco a Dios saber que parte de mi familia de sangre está reunida con nosotros hoy, como lo es mi esposa, mis hijas y algunos de mis tíos. Que el Señor les bendiga y le damos la gloria al Señor por eso, y con esa convicción y con el corazón lleno de gratitud nos reunimos para el culto de hoy. Ya le alabamos por medio de un cántico, por medio de las ofrendas, y recordemos que la mejor manera de alabar al Señor es con nuestra obediencia, cuando ponemos en práctica lo que el Señor nos habla domingo a domingo y día a día, cada vez que abrimos la palabra de Dios para escuchar y para leer la voluntad de Él claramente revelada en las Escrituras. Así que, hermanos, quiero invitarlos por favor para que nos ubiquemos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, donde quisiera que le demos lectura al verso 16. Por favor, ubiquémoslo, y quienes puedan, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Recordemos que Dios está presente en medio de nosotros y merece todo nuestro respeto, toda nuestra honra y toda nuestra atención, ¿no? Así que nos ponemos de pie y vamos a dar lectura. 2 Corintios capítulo 4, verso 16, donde dice la palabra del Señor: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, y vamos a orar para poner este sermón en manos de nuestro Padre. Señor y Dios y Padre de la gloria, te alabamos y te adoramos en esta mañana y ponemos tu palabra, esta predicación en tus manos, Señor, para que seas tú hablando por medio de mí, Señor, y para que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, nos dé convicción de tu palabra, nos dé convicción de tu verdad, Señor, y que podamos salir edificados mutuamente en esta mañana, Señor. Ayúdanos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y todo nuestro ser para escuchar tu voluntad, y ayúdanos para hacerlo de una manera humilde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote las gracias de antemano y pidiéndote que te lleve la gloria y la honra y la alabanza, porque solo tú eres merecedor de ella. Amén y amén. Amén. Ya podemos sentarnos, hermanos. Quisiera comenzar con el título. El título de este sermón, hermanos, es No desmayes. Amén. 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 Buenas tardes, profesor y compañeros.
El día de hoy No desmayes. Permítame un segundito. Bueno, como bien decía anteriormente, 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El título de este sermón, hermanos, es No desmayes. La definición que encontramos en el diccionario acerca de esta palabra, hermanos, es perder el valor, desfallecer de ánimo o acobardarse. También es flaquear, enflaquecer, descorazonarse, ceder, perder el sentido y el conocimiento, desvanecerse, etcétera. En la Biblia la palabra, esa es la definición que encontramos en el diccionario. Bíblicamente la palabra desmayo pues puede significar agotamiento físico, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 15, verso 32 y en muchos otros pasajes también. O se usa figuradamente para denotar un desánimo, como lo vemos en Hebreos capítulo 12 del verso 5 al 8. Así que en la Biblia el desmayo no se usa solamente para indicar cansancio o agotamiento físico, también se usa para denotar o señalar desánimo espiritual, que es un sentimiento que nos puede dificultar o estorbar el progreso, nos puede también robar la paz, robar la tranquilidad y la alegría, ¿no? O las ganas de hacer lo que debemos hacer para el Señor. Leíamos en los versos, y lo podemos leer en los versos anteriores. Vemos claramente en el contexto, pues vamos a leer más luego el desánimo por el cual los apóstoles pasaron, ¿no? Asimismo, el desánimo es la falta el desánimo viene por la falta de empleo, por el desamor, por alguna limitación, por el desprecio, por la persecución, por la frustración, por la duda, también por la incertidumbre. Todos estos son algunos de los causantes del desánimo. Y el desánimo pues también nos desenfoca de nuestro objetivo, de nuestra meta, del propósito que debemos tener delante de Dios, ¿no? El texto base comienza diciendo, por tanto. Recordemos, hermanos, que este es un conector, por tanto, es un conector de consecuencia. Es decir, lo que dice el apóstol Pablo en el verso 16 es consecuencia de lo que acontece en los versos anteriores, y nos indica también una relación, que hay relación lo que dice con lo que venía diciendo,
y nos indica una relación de causa y efecto. En el verso 8 versos atrás del contexto de este pasaje, escribe el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y el verso 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Por eso dice, por tanto, no desmayamos. Y esto es algo que el apóstol Pablo nos quiere decir, ¿no? Que nos anima a no desmayar, a no desanimarnos. Y lo más importante de estas palabras con las que el apóstol Pablo nos anima, hermanos, es que lo hace con conocimiento de causa. Es decir, lo hace desde la perspectiva de su propia experiencia, ¿no? Desde la perspectiva de las experiencias vividas por el apóstol Pablo y por los demás apóstoles, como bien lo leíamos en los versos 8 al 11. Ahora, el testimonio que tenemos de los apóstoles, hermanos, es bastante impactante. ¿Por qué? Porque aunque ellos estaban desamparados, se sentían protegidos, ¿no? Aunque ellos estaban perseguidos y atribulados o en apuros, no dieron lugar al desánimo, no se desesperaron, no se angustiaron más de la cuenta, no desmayaron, en ningún momento desmayaron, ni tampoco se dejaron desenfocar del propósito con el cual el Señor los había llamado, ¿no? Antes, dice el pasaje, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. A pesar de que las tribulaciones y los problemas y las dificultades nos inducen, a veces no, nos inducen o nos conllevan a desmayar o a desanimarnos o a dejarlo todo o a echar todo por la borda. Yo creo que eso nos ha pasado a todos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y nuestro hombre exterior, veamos que se va desgastando, que va envejeciendo, que va perdiendo las fuerzas día a día, cada vez, ¿cierto? Pues aunque nos sintamos con menos fuerza, el apóstol Pablo nos recuerda claramente que nuestro hombre interior se va renovando, ¿no? De día en día. Y esto solo es posible, hermanos, por el poder del Espíritu Santo de Dios, que mora en la vida de cada creyente. Y es el Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios quien le fortalece internamente, aunque externamente nos miremos débiles, decaídos. Esto es algo que Pablo, el mismo apóstol Pablo, en su humanidad, ¿no? Experimentó, él mismo lo experimentó de primera mano. Y viendo la necesidad que cada uno de nosotros tendríamos, hermanos, oraba por cada uno de nosotros. Y esto es algo que está escrito en Efesios
capítulo 3, del verso 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Son palabras maravillosas que nos deja el apóstol Pablo, de ese sentir, de esa preocupación por los hermanos, por la iglesia, ¿no? Y nos deja ver cómo él oraba. O sea, no solamente se preocupaba, sino que también oraba a Dios para que cada uno de nosotros fuésemos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo en cada una de las dificultades y en cada una de las tribulaciones y necesidades por las que fuésemos a pasar, ¿no? Y eso mismo hacía nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Decía, rogando al Padre, en Juan capítulo 17, rogando al Padre para que nos guardara del mal, para que nos protegiera, ¿no? O sea, es como ese mismo sentir que el apóstol Pablo aprende de nuestro Señor Jesucristo, teniendo a Cristo como nuestro mayor referente, como nuestro mejor ejemplo, ¿no? En Isaías capítulo 40 encontramos un pasaje, hermanos, bastante importante, bastante especial, que nos anima también y que nos da esperanza y que tiene mucho que ver con el tema de hoy, hermanos. Isaías 40, del verso 28 al 31, donde está escrito: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Estas son palabras del profeta Isaías para el pueblo de Israel, que las podemos aplicar a nosotros también, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y da fuerzas y nos multiplica las fuerzas cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos debilitados, cuando sentimos que vamos desfalleciendo. El Señor nos renueva las fuerzas, hermanos. Amén. En los versos siguientes del texto base, hermanos, el apóstol Pablo escribe unas palabras también de aliento, y además de eso nos da unas pautas para vencer el desánimo, o nos da como la fórmula para saber cómo vencer, unas pautas para saber cómo vencer el desánimo. El verso 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. En este verso Pablo nos recuerda que todo es pasajero, que todo es temporal, ¿cierto? Que todo es efímero, pero que es una gran oportunidad también para recordar así también el propósito de Dios en nuestras vidas. Es una gran oportunidad
o para así también recordar los sufrimientos y los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esas tribulaciones, esas persecuciones y todos esos problemas por los que pasaron los apóstoles y por los que tal vez cada uno de nosotros hayamos pasado o tendremos que pasar, ¿sí? Nos van a servir para recordar todas esas cosas, hermanos, para recordar los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y los padecimientos por todo lo que Él tuvo que pasar en favor de nosotros, y cómo Él no tuvo en cuenta ninguno de esos sufrimientos y nada de eso le impidió cumplir el propósito, el objetivo con el cual Él vino al mundo, ¿no? Pues es importante tener en cuenta todos esos detalles, hermanos, porque nos van a servir para en algún momento de nuestras vidas que tengamos que pasar, ¿no? Todas esas tribulaciones, todas esas aflicciones prueban también nuestra fe, ¿no? Nos ayudan a fortalecernos, nos ayudan a hacernos más fuertes en Cristo, nos ayudan a ser más humildes, nos ayudan a dejar el orgullo, a dejar la soberbia, la altivez, la arrogancia, etc. Y nos ayudan también a reconocer la necesidad de Dios. Y además de reconocer la necesidad de Dios, nos ayudan a buscar depender de Dios cada día más. Buscar esa dependencia de Dios, esa necesidad de Dios. Porque ¿qué sería de nuestras vidas sin Dios, hermanos? Recordemos que todas las cosas subsisten por Él y para Él. Y lo que somos es gracias a Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, escribe el apóstol Pablo, ¿no? Entonces todas esas tribulaciones nos sirven para todas esas cosas, hermanos. En el verso 18 y 19 escribe el apóstol Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Estas palabras, hermanos, que escribe el apóstol Pablo, nos llenan también de ánimo y nos dan esperanza, hermanos. Y algo que no debemos perder nunca es la esperanza, ¿no? Porque una vez más confirmamos que todo lo que vemos o podamos padecer o sufrir es temporal, es pasajero, tiene fecha de caducidad, ¿no? O fecha de vencimiento, como tienen algunos alimentos, ¿no? Que son perecederos, en general todos, ¿no? Y que nada de lo que suframos en este mundo, hermanos, será comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como bien está escrito en Romanos capítulo 8, verso 18, ¿no? Nada, absolutamente nada de lo que podamos sufrir o padecer será comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque hay vida después de esta vida, hermanos, y nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo, quien quiere que estemos con Él en la eternidad, donde ya no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento alguno. Por eso es importante que siempre vivamos con esa confianza, hermanos, creyendo, viviendo
por fe y no por vista. Viviendo por fe y no por vista, repito. Y siempre colocando nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, ¿no? Porque las cosas terrenales son pasajeras, ¿no? Pero las cosas de arriba son eternas. Y en el contexto de este pasaje, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo, la preocupación del apóstol Pablo por cada uno de nosotros, ¿no? La preocupación y cómo nos anima para que no desmayemos, para que no nos desanimemos. Y en su preocupación ora por nosotros y también nos da pautas. Y con su ejemplo nos enseña que se puede. Porque si él pudo, si los apóstoles pudieron hacer eso, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo, no? Entonces, es el mensaje, hermanos, que tenemos en la palabra de Dios para hoy. Recuerden que en el transcurso del tiempo en que me tomo para preparar este mensaje, hermanos, la primera persona confrontada soy yo. Y asimismo, como Dios me habla a través de su palabra, asimismo, domingo a domingo, y cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos habla. Nos habla a cada uno de nosotros. Y ya una vez nos ha hablado el Señor, debemos darle una respuesta a Dios. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿La vamos a olvidar pronto? ¿La vamos a tener en cuenta? ¿La vamos a meditar? ¿La vamos a poner por obra? ¿La creemos? Como bien cantábamos al principio. ¿Tú crees? Yo también creo. Y si así lo creemos, hermanos, cuando creemos la palabra de Dios, se hace viva en nuestros corazones, se hace viva en nuestras vidas. Y este mensaje, hermanos, nos habla de fe, nos habla de esperanza, nos habla de permanecer, nos habla también de estar firmes, de soportar, de aguantar por amor a la obra, por amor a Dios, por obediencia, etcétera, ¿no? Así que, hermanos, yo quiero animarlos también para que meditemos en estas palabras, para que las tengamos en cuenta, para que reflexionemos en ellas y para que no seamos oidores olvidadizos, sino que la pongamos por obra y que le pidamos a Dios que cuando estemos pasando por una circunstancia similar, nos acordemos de la palabra de Dios, nos acordemos de estos testimonios de fe que nos ayudan, que nos alientan y que nos animan a no desfallecer, a no desmayar, a no desanimarnos, sino a seguir adelante. Amén. Amén. Démosle gracias a Dios, hermanos. Padre misericordioso, te agradecemos en esta mañana inmensamente por esta tu palabra, Señor, que nos permite recordar. Gracias, Señor, porque eres bueno y conoces nuestras necesidades, Señor. Y sabes de nuestras debilidades también. Por eso nos dejas estos consejos, Señor,
para que podamos echar mano de ellos, Señor, para que podamos, cuando estemos pasando por necesidad o por dificultad, Señor, agarrarnos de esas promesas, de esos testimonios de fe, de esperanza, de ánimo que tenemos en la palabra de Dios. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, de los apóstoles y profetas, Señor, quienes sufrieron y padecieron para que hoy podamos tener tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos también la libertad de poderla meditar, de poderla exponer, de poderla predicar, Señor. Porque desafortunadamente son muchas las regiones, los países donde están prohibiendo, Señor, incluso hasta orar mentalmente, Señor. Gracias por esa libertad que tenemos en Cristo nuestro Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor, y ayúdanos a dar una respuesta de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 El Señor les bendiga, una feliz semana.